la soberanía de Dios. Y créanme que es un tema bastante denso, bastante complejo, y yo por naturaleza tiendo a ser un poquito complicado. Por eso en mi oración le pedí a Dios que no fuera yo, sino Él, a través de su Santo Espíritu, reflejando, dirigiendo lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Y he escuchado, Dios me ha permitido escuchar unas exposiciones de su palabra haciendo referencia a la soberanía de Él. Palabras dulces, pero palabras que me confrontan y me invitan a llegar a ese punto donde yo debo tomar una decisión radical. Permítame darle 3 ilustraciones de soberanía. Una está basada en una noticia que apareció días atrás, de pronto ya meses, o de pronto un mes y medio, la cual decía que 2 niñas, una de 9 años y otra de 11 años, habían desaparecido de su hogar. La mamá acudió a los medios de televisión para pedir que quien supiera algo, por favor, le informara. Y al día siguiente hubo una respuesta de parte de Dios y de parte de la gente. Las niñas aparecieron en Melgar. Una niña de 9 años y una niña de 11 años. Palabras más, palabras menos, abro comillas, parece que fueron a llevar un gato que querían como mascota y que su papá, el papá de ellas, les había prohibido tener en casa. Esta es una ilustración para que comencemos a direccionarnos acerca de la soberanía de Dios. La otra ilustración que hace un tiempo era obligatorio que uno supiera, que hoy en día en el colegio no enseñan, pero que nos rige. Dice así, hablo comillas porque no son palabras mías, dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento y la libertad. Eso reza nuestra Carta Magna, nuestra Constitución política. Y teniendo en cuenta la realidad de ese hogar, teniendo en cuenta las normas y directrices que rigen nuestra nación, nosotros, sin necesidad de ser doctos o abogados, tenemos ya en nuestra vida, en nuestro ser, un concepto de soberanía que está regido obviamente por 2 grandes directrices. Una es el gobierno y la otra son las normas o leyes. Y nosotros, con ese concepto que ya tenemos, sin lugar a dudas, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Gobierna Dios? ¿Cuáles son sus leyes, normas y decretos? Y la tercera ilustración, para no quedar con ella demasiado tiempo, hace referencia a el grupo de garantes que estuvo en nuestro hermano país Venezuela. Estuvieron entre ellos nuestro expresidente Andrés Pastrana, con el único fin de ir a verificar las condiciones del líder de la oposición venezolana y llevarle una palabra de aliento e invitar al presidente de la nación hermana a que mirara y reflexionara sobre lo que el pueblo quiere decir. Dicho esto, entonces hay que hacer énfasis en que cuando nosotros hablamos y pensamos en la soberanía de Dios,
que es un tema que no es muy sexy, que es un tema que no es de moda y que es un tema que escasamente se predica en las iglesias, porque no tenemos claridad, no sabemos absolutamente nada sobre la soberanía de Dios. Y si digo esto, no es con el fin de lastimar, de herir o de menospreciar a cada uno de ustedes. Es simplemente porque es una realidad. Nosotros estamos en la tarea de entender qué es o a qué se hace referencia cuando se habla de la soberanía de Dios. 3 ilustraciones, una de un hogar, una de una nación y otra de un dirigente. Y al igual que ellos, en las diferentes fases o etapas de nuestra vida, nos ocupamos y dejamos al descubierto la responsabilidad de nosotros. Por eso, cuando hablamos de la soberanía de Dios, se hace evidente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Concepto de soberanía. ¿Quién gobierna? Obviamente debe ser un gobernante. Soberanía de Dios. ¿Quién dicta las normas y leyes? Obviamente los legisladores, con el aval de quien gobierna, quien en últimas es quien estampa su firma para que se publique y se ejecute. Todo esto es para decirnos que nosotros tenemos en nuestra vida ya el concepto de soberanía. Y obviamente no voy a seguir con más ilustraciones porque terminaríamos o aburriéndonos y durmiéndonos o tomando las armas y yendo a protestar. Así que en ese sinnúmero de realidades que bien podrían seguirnos aburriendo o llevándonos a las armas, hemos nosotros de tener en claro que la soberanía de Dios única y exclusivamente apunta a la responsabilidad de cada uno de nosotros. El hogar de las niñas, el país de Colombia, el país vecino, cada uno de ellos aplica su propio concepto de soberanía. Y nosotros, como no somos indiferentes a ellos, emitimos conceptos y algunos caemos en el hecho de emitir juicios acerca de la soberanía de los hogares, acerca de la soberanía del país y acerca de la soberanía del mundo. Espero que podamos simplificar la soberanía de Dios simplemente diciendo que es inmutable. Es decir, la soberanía de Dios no cambia, no pierde y no se invalida, porque la soberanía de la cual nosotros tenemos referencia cambia de acuerdo a la percepción de las personas. La soberanía del mundo se invalida de acuerdo a la conveniencia de las personas. Y la soberanía del mundo se pierde con el transcurrir del tiempo. 3 pequeñas cosas para aclarar esto. La soberanía del mundo se pierde en el tiempo en la medida que nosotros en el año de 1991 tuvimos que renovar, actualizar nuestra constitución política porque los principios y valores que nos regían ya no eran aplicables a la modernidad. Cambia de acuerdo a la percepción que cada uno de nosotros le da, pero lastimosamente queda invalidada de acuerdo a la conveniencia de cada uno de nosotros. Y creo que no es necesario decir que de acuerdo a la conveniencia, entonces comenzamos a manipular las normas, las leyes y los decretos. Pero ¿qué pasa con la soberanía de Dios?
sigue siendo la misma. Y ya debemos tener revelado en nuestra mente y en nuestro corazón que para lo que el mundo es soberano y soberanía, para nosotros dista mucho de serlo. Por eso nos encontramos casi siempre ante la realidad de que el mundo va de mal en peor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pecado es pecado. No interesa si lo comete alguien con dinero o alguien sin dinero, alguien que sabía o alguien que no sabía. Pecado es pecado. Es un principio, es una norma, es una ley que no es negociable, que no depende de su interpretación, que no depende de su gusto. Insisto, el hombre es responsable de la soberanía de Dios. Es decir, en Dios tenemos tanta libertad que nosotros tenemos la responsabilidad de aceptarlo como soberano y de vivir en la soberanía de su gobierno. Caos, confusión hay en todos lados. Nada es inmutable. En el mundo todo es cambiante. Muchos afirman que el cristianismo es un fracaso. Y abra bien los ojos. Muchos afirman que el cristianismo es un fracaso. Pocos del pueblo de Dios estamos firmes y claros en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Por eso es que se presenta y nos hablan de un Dios bueno, lleno de buenas intenciones, benévolo, pero incapaz de llevar a cabo sus buenas intenciones. Y no me miren, es cierto, se predica un Dios bueno, benévolo, pero incapaz de llevar a cabo todas sus buenas intenciones. Esa es la percepción del cristianismo. Y les digo nuevamente, es la responsabilidad del pueblo de Dios reconocer y vivir en la soberanía y aceptar a Dios como su soberano. Sí, tristemente ese enunciado lo que evidencia es nuestra falta de responsabilidad. Y debemos entender que la soberanía de Dios, su gobierno, sus leyes y sus normas son para siempre. Independiente de su estado de ánimo, de su nivel de comprensión o de su intelectualidad. La soberanía de Dios es para siempre. Vemos en la Biblia y veíamos y decíamos que de la soberanía de Dios no sabemos nada. Y parece ser que es cierto, porque cuando nosotros escuchamos que hay maldad en el mundo, que el mundo es un caos, que el mundo es confusión, que el mundo es ilegalidad, que en el mundo hay temor, nosotros nos atemorizamos, nosotros nos ilegalizamos, nosotros nos confundimos y nosotros nos caotizamos. Esto, obviamente, e insisto gustosamente en que es parte de tu responsabilidad. Ante lo que muchos afirman y lo veíamos como el fracaso del cristianismo, simplemente estamos evidenciando nuestra incapacidad. Y yo los invito a que en este momento
nos dirijamos a la palabra de Dios para leer en el libro de Job, capítulo 31, versículo 28, la única parte de las Sagradas Escrituras donde se dice que Dios es soberano. Capítulo 31, versículo 24, vamos a leer hasta el 28. ¿Lo tienen mis hermanos? Pues por favor vamos a leer con la dirección del Espíritu Santo y vamos a seguir adelante. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Y créanme que en la palabra de Dios, la única vez que se habla de Dios soberano es después de haber reconocido que mi confianza estaba en otra parte. Pero bendito sea Dios que en medio de esa reflexión y de esa realidad también nos brinda la oportunidad de reconocer nuestra maldad, porque habría negado al Dios soberano. El atributo de Dios como soberano únicamente está en el hebreo marajá, que quiere decir que Dios está encima de todo, que Dios excede todo y que Dios va delante de todo. Es decir, nosotros decimos y hablamos del Dios soberano cuando Él está por encima de todo, cuando Él excede todo y cuando Él va delante de todo. Es decir, nosotros no podemos hablar de un Dios soberano que se asemeje al concepto que nosotros tenemos, es decir, teníamos de soberano y de soberanía. Por eso es que ante tanta maldad, ante tanto rumor de guerra, nosotros reconocemos que Dios es soberano, que va por encima, que va por delante y que Él excede todo. Es decir, nosotros no tenemos temor, porque nosotros sabemos y reconocemos que Él es soberano. La soberanía de Dios nos permite, por lo tanto, ser dirigidos y ser juzgados por normas, leyes y decretos de parte de Él. Por eso es que el mundo es engañado, por eso es que el mundo se turba, por eso es que el mundo bla, 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 bla. Por eso es que el mundo sufre guerras, por eso es que el mundo sufre hambres, por eso es que el mundo sufre pestes, porque la soberanía para el mundo, y cuando digo mundo hablo de los inconversos, de los que no creen, va
dirigido y va regido por conceptos que no son de Dios. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Dice la palabra en Daniel 11:32 en la parte B. Entonces pregunto en este momento de la predicación: ¿conoces a Dios? Esfuérzate, porque está encima de todo. ¿Conoces a Dios? Esfuérzate, porque excede todo. ¿Conoces a Dios? Esfuérzate, porque va adelante en todo. ¿Conoces a Dios? Haz, porque está encima de todo. ¿Conoces a Dios? Haz, porque excede todo. ¿Conoces a Dios? Haz, porque va adelante de todo. Y dicho esto, entonces llegamos a la pregunta que debemos ya nosotros estarnos haciendo. ¿Qué pasa con la soberanía de Dios? ¿Por qué Dios no es mi soberano? ¿Por qué no sé cuáles son las normas, leyes y decretos de Dios para mí y para mi vida? Y yo los invito a que vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 3, al versículo 5. Y, por favor, en el capítulo 3 hay un título en negrita en donde nos dirige, nos da luces acerca de lo que vamos a leer. Y está Jesús hablando con alguien, con un importante de la ley. Pero en el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y se evidencia la pregunta: ¿soy un nacido de nuevo? ¿He nacido de agua? ¿He nacido de espíritu? Porque en medio de toda la cháchara legalista o aburrida con que se inició la predicación, podemos estar concluyendo lo siguiente. Y voy a hacer referencia al ejemplo de nuestro hermano país. Porque para nosotros no se va a llamar Venezuela, se va a llamar el mundo. El mundo tiene unas normas, tiene unas leyes, tiene unos decretos que cambian y que obviamente rigen a los que son de ese pueblo. Las normas, las leyes y los decretos son modificados de acuerdo al capricho, a la voluntad, a los intereses, pero déjenme decirle, más que todo por la maldad del que gobierna. Y cuando yo estoy en Venezuela o en el mundo, eso es lo que me está gobernando. Por eso yo me asusto cuando oigo rumores de guerra. Por eso me asusto cuando hay rumores de hambre. Por eso me asusto cuando hay rumores de tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque estoy bajo el gobierno del mundo.
qué nos dice la palabra de Dios? Para entrar en el reino, es decir, para pasar del mundo al reino de Dios. ¿Y en el reino de Dios qué me gobierna? Dios. Si usted y yo estamos teniendo problemas por cómo se desarrolla el mundo, por cómo va el mundo, déjeme decirle que nosotros todavía estamos en el mundo. Por eso la palabra, por eso Jesús dice, nacer de nuevo. Nacer de agua y nacer del Espíritu, para poder entrar al gobierno de Dios. Y yo espero y yo deseo de todo corazón que usted esté en el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios es el que nos provee esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que en medio del hambre, de la guerra, de las pestes, del bla bla bla, del engaño y de la preocupación, me es provista por Dios. Porque yo no estoy buscando perpetuarme ni permanecer aquí, porque yo ya he entrado en el reino de Dios. ¿Y qué es ser? ¿Qué es nacer de agua? Efesios 5, leámoslo desde el 23, vamos a leer del 23 al 25. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y en medio de la alabanza, Dios ya nos estaba conduciendo a lo que Él hoy tiene para cada uno de nosotros. Y nos hablaba de la esposa. Y qué mejor modo de acercarnos a lo que es el nacer de agua, basándonos en esa relación tan hermosa que es el matrimonio. Sí, el matrimonio es una relación hermosa. Eso no significa que todos los matrimonios sean hermosos, porque vuelvo y repito, hay un momento en que nos están gobernando de este lado y hay un momento único, eterno, que no nos da la posibilidad de volver al otro lado, que es entrar en el gobierno de Dios. Y el texto nos presenta a Jesús como el esposo. Y nos está hablando y nos va a hablar del nacer de agua. Es decir, es una relación para siempre. Cuando usted nace de agua, usted no vuelve atrás. Cuando usted es un nacido de nuevo, no vuelve atrás. Dice la palabra de Dios, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quieren nacer en agua? Es a través del lavamiento de Cristo por la palabra.
nacido de nuevo? Amén, gloria a Dios. Y va bien. ¿Está usted siendo nacido en agua? Eso reflejará y será una constante. Si usted no lo es a través de la palabra de Dios, no podrá ser un nacido en agua. Y por lo tanto, usted no podrá entrar al reino de Dios. Es decir, a usted lo seguirá gobernando unos principios que no aceptan nada contrario, nada que identifique mi error, mi falla, porque lo oprimiré. Usted seguirá siendo gobernado por el temor, por la confusión, por el miedo a las guerras y por las pestes. ¿Qué debemos hacer? Creer en Jesús. Y el que cree en Jesús recibirá poder. Dice su palabra que el que es nacido de nuevo recibe poder. Y yo no sé si ustedes tengan claro qué es tener poder. Cuando uno tiene poder, créanme y créanle a Él que nada los detendrá. Créanme que nada los hará sentir temor. Créanme que ustedes resplandecerán. Créanme que ustedes serán hermosos y sus pies hermosearán, porque ustedes están siendo nacidos de agua. Hay que nacer también en espíritu, de espíritu. Pero si usted quiere saber qué es nacer de agua, ya Dios le está indicando la relación estrecha que usted debe tener con la palabra de Él. Con la palabra de Él, para que usted no esté sintiendo temores, porque las señales del fin nos hablan acerca de guerras, pestes, pero si nosotros lo sabemos, es decir, si la palabra de Dios está en nosotros, nosotros no debemos sentir temor. Y nos acordamos de la primera ilustración, la de las niñas. Y nosotros, sin lugar a dudas, podemos decir, podemos pensar que dista, que está a años luz de gobernar Dios ese hogar. Por eso nosotros no estamos juzgando la conducta de las personas, simplemente estamos denunciando en nuestras oraciones al Dios que nos gobierna para que meta su mano en estas realidades. Porque así nos lo revela y nos lo enseña la palabra de Dios. No interesa el sexo, es decir, si usted es hombre o es mujer. Cristo es mi esposo. Cristo es su esposo. Por lo tanto, usted debe serle fiel e inmutable a su esposo. Por eso es que si leemos nuevamente la palabra, y yo lo animo, mi hermano, a que usted lo haga para que Dios le continúe revelando. Dice que el esposo es quien tomó la iniciativa y se dio para nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar ese lavamiento por la palabra,
para que todo lo que salga de nuestra boca, para que todo lo que sea nuestro pensamiento, nuestro obrar, nuestro actuar, sea dirigido y guiado por la palabra. Para santificarla, ¿a quién? A nosotros, sus esposos, su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Si nosotros no vamos y no nos interesamos y no nos sumergimos en la palabra, estamos lejos de entrar en el gobierno y en la soberanía de Dios. Seguiremos luchando con esos temores: que habré de comer, que habré de vestir, que haré para pagar, que haré para que mejore, que haré para que mi hijo, que haré para que mi hija, porque no hemos entrado ni seguido las normas de Dios en cuanto a que nosotros debemos ser lavados por la palabra, para que con esa certeza todo, absolutamente todo, sea bajo la soberanía de Dios. Sus normas, sus leyes, sus decretos. Y si usted quiere hoy ir a averiguar sobre las normas y las leyes de Dios, yo lo animo en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, para que comience en el capítulo 5 del libro de Mateo. 5, 6 y 7. Y entonces usted se va a encontrar con normas donde dice que dé más de lo que está dando. Usted se va a encontrar en normas donde dice que su espíritu, el suyo y el mío, con E minúscula, debe ser pobre para poder entrar en el reino de Dios. No significa que el espíritu pobre sea que usted tenga que pedir, que mendigar, que limosnear. Significa el espíritu pobre que usted no sea altivo, que usted no sea arrogante, que usted no sea autosuficiente y comience a depender 100% de Dios. Que usted no comience a cuestionar sus normas, sus leyes y sus decretos. Porque nos dice Dios en su palabra: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dura palabra, pero es verdad. Es preferible la verdad en la cara que 20, 30, 10 años o más de mentiras. Porque cuando llegue el momento de decidir, el momento de seguir adelante, nos daremos cuenta que hemos perdido esa misma cantidad de tiempo porque hemos estado viviendo en mentiras. Y Dios hoy nos dice que nosotros tenemos que ser lavados por su palabra. Y si usted alguna vez ha lavado, usted se dará cuenta que lavar hace que la prenda o el utensilio que sea lavado
sea refregado. Usted no puede lavar suavemente. Usted no puede lavar sin mover lo que está lavando. Y la palabra de Dios hoy comienza a lavarnos si usted está sintiendo que está siendo cuestionado. Si usted está sintiendo que usted está siendo estrujado. Y dele gloria a Dios porque usted lo está sintiendo. Usted se puede contar dentro de los que Él ama. Es decir, dentro de los que Él les dice la verdad. Porque esa verdad la va a estar diciendo hoy, mañana, pasado mañana. Y créanme que lleva mucho tiempo diciéndosela. Por eso, mi amado, mi amada, usted necesita que le sea borrado. Usted necesita ser lavado. Usted necesita ser limpio. Y usted necesita que sea escondido de usted el pecado. ¿Para qué? Para comprender. Yo deseo de todo corazón que usted se lea el Salmo 51, los versículos del 1 al 9, para que usted comience a entender, a comprender, dice Él en su palabra, que es ser lavado por su palabra. Y es el primer requisito antes de ser nacido en espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y como una reflexión podemos ver que la palabra de Dios nos habla de bondad. Por eso pedía yo a Dios mi oración, que no sea yo a quienes ustedes ven, porque así lo más fácil es que ustedes sigan cayendo en la trampa del enemigo de señalarme a mí y de evadir el llamado y la responsabilidad que Dios hoy les está haciendo. Anhelo en lo más hondo, en lo más profundo de mi corazón, que usted para este año se haya propuesto servirle de una manera más efectiva y eficaz a Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que usted entrando en la dinámica de Dios, dejando de quejarse, dejando de esperar que el mundo cambie? Porque hoy, si hay algo que queda claro en la exposición de la palabra, es que nosotros somos responsables de la soberanía de Dios. Por eso cuando en medio de mi diario vivir se acercan a contarme las horribles noticias que pasan a mediodía, en la tarde o en la noche, en donde nos muestran a un Dios lleno de buenas intenciones, pero incapaz de manejar este mundo, yo y usted, mi hermano, debe tener la certeza de que esas realidades lamentables, tristes, dolorosas, horribles, no son el producto del gobierno de Dios. Por lo tanto, es mi deber, es mi obligación decirles a los que están pensando y echándole la culpa de todo a Dios, que si quieren entrar en el gobierno y en la soberanía de Dios, hay que pasar
del querer al hacer. Y vuelvo y pregunto, ¿conoces a Dios? Haz. ¿Conoces a Dios? Esfuérzate. No hay otra forma. Dios quiere lavarnos. Y la palabra lo dice textualmente. Lavarnos. ¿Para qué? Para que entremos en el reino de Dios. Quiero pedirle, mi hermano, que usted en esta mañana sonría. No estamos muertos, no estamos derrotados. Amén. Estamos únicamente siendo confrontados con la palabra de Dios. Y si usted está aquí, créame, es porque su espíritu quiere, desea, anhela. Entonces seamos consecuentes entre lo que queremos y lo que hacemos. Por favor, colóquese en pie. Mire a su lado, mire al frente, mire a los lados, pellizquese, brinque, lo que usted necesite para usted saber que está en una carrera que usted, porque es usted el que está aquí, en una carrera en donde usted tiene puesta la vista en el final. ¿Cuál es el final? Entrar en el reino de Dios. Que nuestras familias, hablo de la mía, por más disparatada, por más relajada, por más chévere que esté, necesita entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que nos debe estar ocupando en este año y en todo momento. Y por eso les decía Dios a través de su palabra: usted no juzga, usted denuncia, pero en oración ante Dios. Y usted, cuando se acerca a orarle a Dios, llore por esa persona, por esa situación, por esa realidad que usted desea que sea transformada, cambiada por Dios. Porque nos dice en su palabra que nosotros que somos bienaventurados porque lloramos, y que de nosotros es el reino de Dios. Espíritu Santo, revélale a mis hermanos en este momento cuál es su inconformidad, cuál es su temor, cuál es su miedo. Pero también graba tu palabra que ha sido expuesta para que ellos en oración sincera, desgarradora, con gemidos, declaren tu poder, en tu gloria, que es transformada, porque ya no nos gobierna el mundo, Señor, porque estamos de este lado, del lado del reino, y tus normas, Señor, han sido desde el principio y serán hasta el final, Señor, porque dices en tu palabra que el mundo pasará, pero tu palabra no. Eres soberano porque estás por encima, Señor, porque vas delante, porque tú excedes todo, Padre maravilloso, porque tú me permites reconocerte, Señor, y así me duela, así piense que me cueste, Señor, yo voy a ir a ti con toda mi carga, Señor. La voy a depositar en ti y podré hablarte, Señor, citando y recitando tu palabra, Señor, no con vanas repeticiones, para
que sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Para que sea hecho, Señor, a través de la guía de tu Santo Espíritu y me convenza, Señor, de pecado, Señor, porque yo peco, Señor, pero no quiero seguir pecando, Padre amado. Es contigo que yo quiero estar, Señor. Es contigo que yo quiero permanecer. Pero también, Señor, yo deseo que mi familia, que mis amigos, que mis conocidos lleguen a ti, Señor. Por eso yo te bendigo, porque tú has colocado, Señor, para nosotros en este año, como siempre lo has colocado, pero este año nos estás haciendo un mayor énfasis en que yo evangelice, Señor. Que mientras que grabo toda tu palabra, Señor, yo inicialmente pueda decirle al que no te conoce: mira lo que hizo Dios, mírame. No es mentira, es verdad. Me ha transformado, me ha dado un nuevo nombre, me ha dado un nuevo amor para seguir adelante. Y en ese nombre yo declaro que lo que el hombre dice que es imposible, para ti, que eres mi soberano, todo es posible. Porque cuando yo me acerco a ti en verdadera oración, tú me respondes. Ayúdame a aceptar tu respuesta, Señor. Ayúdame, Señor, a aceptar tu respuesta. Y poder, Señor, yo declarar que tú eres poderoso. En majestad y reino poderoso. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz. El trono de Dios está rodeado de luz, de hombres corruptos, tramando cómo destruir. Y el que nos gobierna es Jesús. Ojos de fuego, con rostro de sol. Fuego, sol. Cuando abre su boca, destruye su Estruendo su voz. Eso nos quiere lavar. poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad y reino poderoso. Corona su ser. Así es, Padre. Pues luz. Él es el Cordero que tú eres. Estás vencido, Señor. Por eso, Padre, no puedo pasar. Primero Él es el hombre. Coronas de
único y suficiente